En este nuevo capítulo, la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, anunció su renuncia al cargo a través de las redes sociales. Además, Olaechea envió cuestionado oficio al Tribunal Constitucional para que Ortiz de Ceballos reemplace a Eloy Espinosa Saldaña. Y también, desde Brasil, Jorge Barata reveló los codinomes que usó para llamar a políticos peruanos en candidaturas. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y bueno, varias cosas, ¿no? Las noticias no paran realmente. Hoy ya el presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Olaechea, envió al Congreso y se aprobó ya hace breves minutos esta medida, esta acción de competencia, ojo, para que el Tribunal Constitucional, el máximo órgano constitucional de interpretación de la Constitución, dirima y diga si fue correcto o no disolver el Congreso con los mecanismos que hizo o que utilizó el presidente de la República, Martín Vizcarra, y también una medida cautelar. Pero la pregunta es sobre este tema, si la Comisión Permanente ¿tiene la potestad en este momento de aprobar medidas de ese tipo o no las tiene? ¿O tiene que ser solo el Pleno del Congreso quien presente esta acción de competencia? Vamos a intentar de responder esta pregunta porque fue justamente uno de los cuestionamientos que planteó hace pocos minutos, hace pocas horas, el congresista de izquierda del Frente Amplio, Marco Arana. Y también, ojo con lo que tenemos, porque ha habido mucha información en este momento desde Brasil. Jorge Barata, quien es o fuese el hombre fuerte de Odebrecht en Perú, ha dado información. No ha dado toda la información que se esperaba. No ha revelado quiénes están detrás de los 71 codinomes, pero sin embargo se ha filtrado algo de información. Lo que quiere la constructora brasileña Odebrecht es que se le pague el dinero por la venta de la hidroeléctrica de Chaclla. Es otro tema. Vamos a tener al fiscal Rafael Vela también desde Brasil en vivo en ¿Quién tiene la razón? Pero primero vamos a escuchar lo que ha sido este debate en la Comisión Permanente del Congreso de la República o del disuelto Congreso de la República. Tenemos que corregir porque finalmente nos debemos a ellos, presidente, y no podemos estar dando la impresión lamentable que nos estamos aferrando a este cargo, porque sinceramente eso es lo que parece, eso es lo que siente el pueblo y eso es lo que nos recrimina. Presidente, yo tengo que ser hidalgo en reconocer si alguna vez le dije al presidente de la República que no tenía los huevos y los pantalones para cumplir lo que aquí amenazó, lo hizo. Y hay que ser hidalgos, presidente. Mantengamos los adjetivos en orden. Ok, presidente. Pero finalmente ha hecho una decisión que el pueblo mayoritariamente en la calle lo respalda. Yo felizmente no he tenido esa situación. Yo he sido presidente de esta institución, he tenido el honor de ser presidente de esta institución. Dijeron que iban a venir a las 3 de la mañana el día lunes, me he quedado acá hasta el día de ayer, como usted sabe. Hemos dormido acá con algunos parlamentarios, con esta Neira, con esta Chacón. No nos hemos movido porque pensamos que iban a venir los felones a tomar el poder legislativo, pero al parecer no vinieron, pero lo estábamos esperando. Forma de estos, claro, las guaripoleras, ¿no? El gobierno y algunos nuevos constitucionalistas señalan que son la gente, la sociedad civil. Cuando uno sabe que el presidente Vizcarra, señor presidente, el expresidente Vizcarra, lo que hace es mover a sus operadores políticos con los gobiernos regionales, con sus letreritos para que después las encuestas digan que pidan el cierre del Congreso. Y entonces le pagan a alguna gente desadaptada para agredir a algunos señores parlamentarios. Ese es el nivel en el que nos ha dejado el expresidente Vizcarra al país de agresión. La que supuestamente lo han agredido, a quienes hemos sido agredidos ayer, estamos acá, señor presidente del Congreso. A nosotros nos han agredido vilmente, se nos ha puesto en peligro nuestra vida. ¿Y quiénes son los que nos han agredido? Los rojos, señor presidente del Congreso. Los rojos, seguramente del Frente Amplio, seguramente de Nuevo Perú. Su gente, señor presidente del Congreso. Entonces acá, digamos las cosas como son. Bueno, para intentar, responder qué es lo que puede hacer la Comisión Permanente y qué no puede hacer,
este grupo de trabajo. Estamos con José Elich, el ex oficial mayor del Congreso, y con el ex ministro de Justicia y constitucionalista Francisco José Eguiguren, a quien les agradezco, señores, por acompañarme esta noche. Y en principio hablar de lo más reciente, esto que se ha aprobado, que ya digamos, se ha presentado ante, o se va a presentar ante el Tribunal Constitucional, esta acción de competencia, y entiendo también una acción de amparo, una medida de amparo que acompaña esta acción de competencia para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto si lo que hizo el presidente de la República, Martín Vizcarra, se ajusta a la Constitución o efectivamente estamos hablando de un rompimiento del orden constitucional. ¿Qué puede y qué no puede hacer la Comisión Permanente? Bueno, muy buenas noches a todos. Hola, José. Voy a tener que hacer una pequeña introducción, por favor, porque es muy importante que nuestros televidentes, la ciudadanía, tengan en cuenta que estamos viviendo una situación inédita. Cuando la Constitución del 93 elimina el Congreso bicameral a que estábamos acostumbrados y hay una sola Cámara, el Congreso y una comisión permanente que es parte del mismo Congreso, se le atribuye un conjunto de funciones, de competencias, que las hemos visto funcionar en este tiempo, pero cuando el Congreso funciona. Es la primera vez, no sé si por siempre, pero en todo caso, hace mucho, mucho tiempo que no tenemos esta situación, porque este es un Congreso bicameral, donde tenemos una comisión permanente sin Congreso, funcionando durante esta etapa que va de la disolución del Congreso hasta que se elija un nuevo Congreso que complete su mandato. Entonces, por lo tanto, hay muchas situaciones nuevas que es difícil poder afirmar esto es así de claro. Y si uno revisa la Constitución, cuando se ocupa de esta figura de la disolución del Congreso y de esto que llama un interregno, dice la Constitución, las competencias que la Constitución del 93, la Constitución que impuso la mayoría fujimorista de aquel tiempo, le da un conjunto de atribuciones muy limitadas, casi decorativas a la Comisión Permanente. Dice que lo que tiene que hacer es, cuando el gobierno, que es quien va a legislar, la Comisión Permanente, según la Constitución, ahora no tiene competencia para legislar, no tiene competencia para interpelar, censurar ministros, nombrar funcionarios, nombrar Tribunal Constitucional. Lo único que tiene que hacer, cuando el gobierno dicte decretos de urgencia para legislar, y le da cuenta esta Comisión Permanente, y creo que José me podrá complementar o precisar mejor, que conoce mucho de esto por su vasto conocimiento en materia del Congreso. La Comisión Permanente lo que tiene que hacer, dice la Constitución, es analizar, tomar nota y darles información al nuevo Congreso. O sea, no podría tampoco derogar un decreto de urgencia. Entonces sus competencias son muy limitadas y nunca hemos visto cómo funciona esto. Esta es una experiencia nueva de la convivencia entre un gobierno que ha disuelto el Congreso y la Comisión Permanente. Es la primera vez, José, que se instala, entiendo, entonces, bajo esta Constitución, una comisión permanente. Es la primera experiencia que tenemos. No tenemos experiencia práctica de funcionamiento de la comisión permanente en este escenario, ¿cierto? La comisión permanente es lo que en derecho parlamentario se conoce como órgano de continuidad. Es el que le da continuidad al Congreso durante el receso o el llamado ahora interregno parlamentario, como bien ha dicho el doctor Eguiguren, que se refiere a la Constitución. Tiene un conjunto de competencias asignadas por la Constitución, ¿no? Entre ellas está el nombramiento o la ratificación del nombramiento del Contralor General, del Superintendente de Banca y Seguros y Administradores de Fondos Privados de Pensiones, del Presidente del Banco Central de Reserva. Puede aprobar créditos suplementarios, es decir, algunos ajustes en materia presupuestal, no la ley de presupuesto. Puede ejercer facultades legislativas, es decir, legislar por delegación del Pleno del Congreso. Es la primera instancia, digamos así, en el proceso de acusación constitucional. Desarrolla la parte de investigación y la acusación ante el Pleno del Congreso. Obviamente, varias de estas funciones, la mayoría de ellas ya no las puede desarrollar.
por lo que acaba de señalar el doctor Eguiguren, porque entre los artículos 133 y 136 de la Constitución encontramos que le asigna más bien en un escenario como este funciones muy limitadas. Y más aún, en el reglamento del Congreso hay una acotación mayor, es decir, solamente su función estaría limitada al control, dice, sobre los decretos de urgencia, que son los mecanismos, digamos, los instrumentos normativos mediante los cuales, según la Constitución, el gobierno puede legislar durante este interregno parlamentario frente a la disolución del Congreso, después de la disolución del Congreso. ¿A qué se refiere con control? ¿Puede detenerlos? ¿Puede derogarlos? ¿Qué es lo que dice? Si uno lee los artículos, se encuentra que lo que tiene que hacer la Comisión Permanente, bueno, el gobierno expide un decreto de urgencia y da cuenta a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente más o menos los va reuniendo, seguramente los sistematiza, y reunido o instalado el nuevo Congreso, en este caso que se elegiría en enero próximo, le entrega esa información para que el Congreso evalúe, porque tiene que recibir al gabinete de entonces, ¿no? El que tiene que plantear la cuestión de confianza, y el nuevo Congreso se la dará o se la negará, o también puede destituirlo. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, son varias cosas, ¿no? Pero en base a eso, entonces, según su interpretación, esta comisión permanente que se instaló el día de hoy tiene la potestad de presentar esta acción de competencia ante el Tribunal Constitucional. Bueno, lo que entiendo por lo que he escuchado es que el acuerdo es presentar, o sea, accionar ante el Tribunal Constitucional con este proceso de competencia, más una medida cautelar, en tanto, según el presidente del Congreso, bueno, que a unos ya le llaman el presidente de la Comisión Permanente, entiende y ha expresado que el Congreso sigue funcionando, ¿no? Que como no le impiden reunirse, entonces la Comisión Permanente ha sido convocada y ha tomado este acuerdo. Entonces, lo que pasa es que no hay una definición, pues todavía, ¿no? Estamos en este momento confuso donde lo que primero que hay que preguntarse es en qué estamos, ¿no? O sea, ¿hay Congreso disuelto, no? O hay unos que opinan que está disuelto, otros que dicen que no está disuelto. Pero eso va a ser sumamente complejo, porque yo me imagino al señor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, cuando le llegue, digamos, esta acción de competencia, él va a tener que decidir de alguna manera si acepta o no. No el tribunal, el tribunal, todo el colegiado. ¿Esto podría tomarse incluso como un adelanto de opinión del colegiado? No, pero a ver, como decía el doctor Elise, la Comisión Permanente tiene un conjunto de funciones cuando hay Congreso y unas muy poquitas cuando ya no hay Congreso, como ahora. Sí, se sigue debatiendo, vivimos en una especie de dos mundos que creo va a irse decantando muy pronto, porque no podemos vivir en este mundo con dos supuestas realidades, ¿no? O sea, el gobierno disolvió el Congreso, ya convocó a elecciones para enero del nuevo Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones ya está encaminado, entonces esa es la realidad dominante. Hay una comisión permanente que al parecer algunos de sus integrantes se resisten a aceptar que han sido disueltos, porque hay que reconocer también que el procedimiento de disolución ha sido inédito, es medio controvertido, la negación de confianza en los hechos, sí, en la negación de confianza en los hechos, no en los votos, es un tema novedoso, interpretable, polémico, pero acá hay un punto concreto, ¿no? Estos procesos competenciales, en verdad, si bien se señala en Código Procesal Constitucional que cada órgano actúa en nombre de su titular, pero tratándose de órganos, así como el presidente solo no puede hacer nada y requiere un Consejo de Ministros, el presidente del Congreso solo, o de la Comisión Permanente, no representa, tiene una función representativa protocolar, pero para llevar a la práctica decisiones necesita acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que discutir dos cosas. En primer lugar, si la Comisión Permanente, que es lo que existe, tiene competencia o no para interponer ante el tribunal un proceso competencial. Primer punto. Parecería, por lo que hemos dicho con José, que no. Pero hay un segundo punto sobre el cual en detalle no puedo opinar porque no conozco el contenido de ese proceso competencial. Pero es importante compartir con la audiencia que el proceso competencial no es una consulta al Tribunal Constitucional para que diga, oiga, mire, dígame cómo se hace esto, o dígame usted si el gobierno podía o no podía
disolver el Congreso. No, la cuestión de competencia no es eso. La cuestión de competencia es cuando un órgano, en este caso sería el Congreso, le dice al Tribunal Constitucional: señor Tribunal, yo tengo esta competencia, yo no sé cuál habrán dicho ya, y el Ejecutivo ha usurpado, ha asumido mi competencia, y usted tiene que determinar si soy yo o es él el que tiene que ejercer esta competencia y cómo, ¿no? Entiendo que es así. Entonces, no es como algunos piensan, va a haber que leer muy bien esa demanda, si está bien hecha. A ver, pero según lo que le entiendo, es solamente en este caso el Congreso de la República va a demandar al Ejecutivo. El que puede presentar esta acción de competencia. Parecería que sí. Pero en la medida que no tenemos un Congreso de la República, ¿quién va a presentar esa acción de competencia? Porque lo que queda claro en este debate es que lo primero que tendrá que decir el tribunal. Es que lo primero es que cuando el proceso competencial se interpone con la demanda, al igual que una acción de inconstitucionalidad, hay una primera etapa donde el tribunal califica el cumplimiento de requisitos formales. Y si califica que cumple, no el fondo, sino el requisito formal, le corre traslado de la demanda a la contraparte, que en este caso sería el Poder Ejecutivo, para que entre a la contradicción, ¿no? Pero eso es algo que el tribunal tendrá que evaluar si esta comisión permanente puede, y además, como le digo, es muy importante el contenido de la demanda. La demanda es que un órgano dice, otro órgano está asumiendo mis competencias, y usted, tribunal, dígame si está o no en sus competencias o en las mías y quién lo tiene que hacer. O es para reclamar también que un órgano renuente asuma sus competencias. No es para absolver una consulta. Entiendo el aspecto formal, pero sí. José, a ver, ¿no sería importante, y no sé cuál sea el mecanismo en este caso, porque francamente queda muy opaco todo? Inédito. Exacto, pero es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a lo que ha pasado en este país, porque vamos, estamos interpretando la Constitución no sé ya de qué manera. Bueno, es que no hay una vía exacta para que eso ocurra, digamos, no existe. Podría un poco ajustarse y no sé, de repente se van en amparo, yo no sé, los congresos, no sé. Pero en el caso del proceso competencial, es más, en el Código Procesal Constitucional se establece que puede ser entre poderes del Estado. Entonces el tribunal dice, o sea, según la visión que tenemos del tema poderes del Estado, que está un poco modificado en este tiempo. Claro, sí, no, lo que quiero decir es, ¿y el poder legislativo dónde está? Ya no hay asamblea, ¿no es cierto? Ya no hay, está disuelto el Congreso. Por eso, anteriormente, cuando Daniel Salaverry todavía era presidente del Congreso, se aprobó por el Pleno, ¿no? Que se autorizó al presidente para que inicie una acción competencial ante el Tribunal Constitucional. Y no podíamos, así como las dudas que tiene el doctor Eguiguren, quienes escuchamos, quienes vimos, y cuál es el conflicto de competencia, o sea, cuáles son las competencias en conflicto acá, no entendíamos, porque es la controversia, ¿cuál tiene que ser? Es una controversia de competencias, es decir, tú estás invadiendo mis competencias, ¿no? Y yo voy al Tribunal Constitucional para que tú dejes de invadir mis competencias. Ahora, como dice, perdón, el doctor dice que creo que es bueno puntualizarlo, porque yo también escuché, como se sabe que hay esta objeción a si la comisión permanente puede o no interponer, que yo creo que no puede interponer un proceso competencial. Escuché por ahí decir a algunos congresistas, no, es que ya el Congreso anteriormente aprobó y autorizó, como decía José, al expresidente Salaverry. No, perdón, a ver, eran otros temas, otros asuntos. Si hoy hubiera Congreso, el Congreso tiene la titularidad para interponer. Y que alguna vez lo autorizaron al expresidente Salaverry, no lo necesitaría, eso no aplica ahora porque... No hay Congreso. No, pero además antes que aparte que no hay Congreso, ¿qué es lo que ibas a discutir? O sea, el escenario cuando era presidente el señor Salaverry no tiene nada que ver con lo que ha pasado ahora. Lo primero que tiene que terminar el Congreso, y yo no les voy a soplar la demanda, es cuál competencia del Congreso ha sido invadida, atropellada, usurpada por el gobierno. No es el conflicto de competencia para que me digan... si podía o no podía interpretar la cuestión de confianza de esa manera. Porque, por ejemplo, y estamos en una situación que es bien compleja, por esto va a ser un proceso muy interesante y polémico. Y de varios meses, ¿no? No necesariamente, puede ir en 2 o 3 meses si quieren. El Congreso, el titular de la competencia para disolver el Congreso, no es el Congreso, es el Ejecutivo. Se puede discutir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero
eso no es necesariamente un proceso competencial, así como el titular de otorgar o no la confianza es el Congreso, no el Ejecutivo. Pero aquí va a depender mucho cómo, independientemente de si la Comisión Permanente tiene o no competencia para interponer paradójicamente el proceso competencial, cosa que yo no creo, ¿cuál es la competencia en disputa? Eso es un proceso competencial, no es para interpretar la Constitución ni para saber si tú has actuado bien o has actuado mal en abstracto. El otro tema sensible en todo esto tiene que ver con el magistrado del Tribunal Constitucional que eligió el Pleno del Congreso previo a su disolución. Es verdad, estuvo sumamente cuestionado todo este proceso. Entiendo que hay un pedido de nulidad de parte de la congresista Marilena Foronda, hay un pedido de la congresista Patricia Donaire para, digamos, reconsiderar esa votación. El entorno en que se dio fue sumamente cuestionado. Sin embargo, se votó, se aprobó y no ha salido la resolución en el peruano. Los excongresistas o congresistas de la Comisión Permanente están solicitando al peruano que salga esta resolución y hoy Pedro Laechea ha enviado una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, donde se le pide que efectivamente acepte ya a Gonzalo Manuel Ortiz de Ceballos o Laechea, su primo hermano, como miembro del Tribunal Constitucional, entiendo, en reemplazo del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que es el de menor colegiatura, si no me equivoco. ¿Tiene la potestad nuevamente el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Laechea, para solicitarle esto al TC? José. Bueno, a mí me falta un dato que he tratado de conseguir y no lo tengo en este momento. Hay una reconsideración que no se tramitó. Cuando el Pleno del Congreso toma un acuerdo y se presenta una reconsideración antes de la aprobación del acta o de la dispensa de aprobación del acta, hay que tramitarla antes de darle pase definitivo al acuerdo. La de Patricia Donaire, ¿te refieres? Exactamente. Ya, parece que no se tramitó. No me lo han podido asegurar. Viniendo acá traté de conseguir ese dato, pero no lo he conseguido. Si fuera así, es decir, si planteó la reconsideración antes de la aprobación del acta y no se tramitó, pues queda en stand-by. Y lo tendría que ver todavía el siguiente Congreso. Sí, yo quiero comparto lo que ha dicho José. A ver, hay dos escenarios, ¿no? El primero, este entredicho, y de la cual el doctor Ortiz de Ceballos no tiene ninguna responsabilidad, claro. Casi una víctima de lo que está pasando. Si alcanzó válidamente los votos exigidos o no, y como ha dicho el doctor Eliche, es por lo que pudimos ver, porque mucho aquí nos queda en la cabeza lo que vimos en ese proceso de elección. Pasó raspando, ¿no? No, pero alcanzó una votación, pero ha habido una discusión, una impugnación sobre si están bien contados los votos. Como ya no hay Congreso y la Comisión Permanente no puede dilucidar, no puede decidir esto, ni puede hacer una nueva votación, tendría que ser el nuevo Congreso. Pero asumamos para este ejercicio que la votación se ha corroborado y es válida y el doctor Ortiz de Ceballos alcanzó los votos. Entonces, ¿podría la Comisión Permanente, en ese supuesto que la votación ha sido válidamente alcanzada y que cualquier impugnación está resuelta, ¿no? Ya resuelta, ¿podría el presidente de la Comisión Permanente, el señor Laechea, dirigirse al Tribunal Constitucional para decir, bueno, hubo este nombramiento antes de que nos disolvieran, que se apersone y que se incorpore al tribunal? Personalmente pienso que si la votación fue válida, sí podría. Porque sería un mero acto administrativo, ¿no? La Comisión Permanente estaría ejecutando una decisión que adoptó el Congreso. Aunque eso tiene una implicancia concreta, ya más allá del caso del doctor Ortiz de Ceballos y del tribunal, y de su incorporación o no, cosa que tendría que también dilucidar el Tribunal Constitucional. Bueno, claro, porque pero ¿sabe qué? Hay un punto importante, que confirma, es la mejor confirmación y reconocimiento de parte del Congreso, que no otorgaron la cuestión de confianza. Es decir, que después de haber oído al ex premier del Solar, que planteó la cuestión de confianza diciendo paralicen cualquier proceso de elección y adecúen la selección de magistrados a estas reglas, ellos siguieron adelante y eligieron. Al haber elegido y plantear que sea incorporado la persona elegida antes de que disuelvan el Congreso, porque hubo otra votación y no alcanzó, es el mejor reconocimiento que en los hechos, fácticamente, denegaron la cuestión de confianza. Desde tu punto de vista, José, ¿podemos interpretar que el rechazo a la cuestión de confianza se puede dar por las acciones además de los votos?
igual, no tenemos experiencia práctica, esto es nuevo, todo esto es novedoso. Sí. Pero hay algo muy interesante. Creo que hoy día Samuel Abad, ¿no?, que es un amigo común, ha publicado un artículo en el diario El Comercio, muy bueno, donde explica un poco el sentido de la cuestión de confianza, donde ésta se origina históricamente y que ha llegado, pues, por supuesto, a otras constituciones. Él empieza más o menos su artículo señalando que en las constituciones, en los países latinoamericanos, solemos copiar instituciones constitucionales europeas, etcétera, y nuestro país, que no tiene una tradición de sistema parlamentario, es un presidencialismo salpicado ¿no? Sí, salpicado, ¿no? Y el doctor Eguren tiene trabajos donde todos aprendimos esto muy temprano, ¿no? Y después después han ido evolucionando incluso a trabajos más grandes que él ha publicado. Entonces, el sentido de la cuestión de confianza, ¿cuál es? El gobierno necesita, dice que para continuar gobernando bien, para crear un escenario adecuado de gobernabilidad, que el Congreso lo apoye, aprobando en este caso una modificación constitucional, ¿no es cierto? Y le dice al Congreso, necesito que me apoyes con esto. Y es tan importante para mí que planteo cuestión de confianza. Y entonces el Congreso le dice, perfecto, tienes la cuestión de confianza y además entramos en proceso de debate y aprobación de tu propuesta. Pero si el Congreso empieza a hacer exactamente lo contrario a lo que el gobierno le está pidiendo, ya estaba planteada la cuestión de confianza que trataba sobre la modificación de las reglas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y el Congreso lo que hace es exactamente decirle, a las 4 de la tarde te recibimos, presidente del Consejo de Ministros, y mientras tanto vamos eligiendo con las reglas actuales, es decir, no le hacemos caso a tu cuestión de confianza y empezamos a elegir a los magistrados del Tribunal, y eso lo han interpretado como negación de la cuestión de confianza y la habilitación para que el presidente emita el decreto de disolución del Congreso. Bastante claro, señores. Muchas gracias por darnos luces sobre este tema que, claro, en esta terrible confusión. Tiene para el debate largo y jurídico y constitucional. Muchas gracias a ambos. Ahora sí, estamos en línea con el fiscal del equipo especial, el jefe del equipo especial Lava Jato, que se encuentra en Brasil, el fiscal Rafael Vela, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Fiscal Vela, y quería consultarla, escuché sus declaraciones por la tarde, luego del interrogatorio a Jorge Barata. Entiendo que no ha sido lo que esperaban al 100% y ha habido una serie de complicaciones. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, buenas noches. En realidad, nosotros hemos venido a cumplir con la diligencia que estaba ordenada por el doctor José Domingo Pérez Gómez dentro del marco de ejecución del Acuerdo de Colaboración Eficaz. Rescatamos el sometimiento a la acción de la justicia del señor Jorge Barata, de la empresa Odebrecht. Efectivamente, también hay que reconocer de que el desarrollo de la diligencia se ha visto condicionada por una serie de factores propios de la inejecución del acuerdo, que no han permitido de que se pueda cumplir en toda su amplitud con la diligencia que se había programado. De todas formas, sí estamos a la expectativa de culminar con nuestro trabajo durante las jornadas que quedan pendientes el día jueves y viernes y seguir incorporando información valiosa, recalcando de que el acuerdo de colaboración eficaz es una herramienta valiosa y útil para la averiguación de los fiscales del equipo especial. Entiendo, fiscal, que Jorge Barata no ha revelado, digamos, los nombres de los 71 codinomes que se conocen, sino solamente una parte de ellos, y lo que ha dicho, digamos, en términos concretos, es que la empresa no tiene plata y necesita, digamos, para todas estas diligencias, necesita que le paguen el dinero de la hidroeléctrica de Chaclla, la venta de la hidroeléctrica de Chaclla. ¿Es así? Mire, no es tan simple el análisis, y reducirlo en términos de lo que es un asunto bastante complejo y estructural es, creo, desvincularse de lo que es el trabajo que nosotros hacemos estrictamente técnico, sometido a la judicialidad. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración eficaz que ha sido aprobado por el Poder Judicial, dentro de los cuales hay obligaciones y derechos de todos los que están legitimados y son intervinientes. Como tal, la sostenibilidad de los acuerdos está fundamentalmente basado
en que todos seamos capaces de cumplir con esas obligaciones y de generar también exigencias dentro de un acuerdo de voluntades en el que las negociaciones y las estipulaciones ya fueron controladas por el Poder Judicial. En esa dimensión, efectivamente, las cuestiones relacionadas al cumplimiento de algunas obligaciones financieras tienen que ver con aspectos que fueron en su momento también negociados, especialmente por la Procuraduría Pública, pero que dentro de un trabajo coadyuvante en la averiguación de la verdad termina significando un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos, para que se privilegie la averiguación de la verdad y no exista un pacto de impunidad. En esa medida, para nosotros poder realizar todas las diligencias que son bastante complejas porque demandan efectivamente un esfuerzo financiero, tenemos que también ser capaces de dar cumplimiento a los términos del acuerdo aprobado por el Poder Judicial. Eso evidentemente implica de que la visión estratégica es una en donde la sostenibilidad financiera de la empresa Odebrecht pueda proporcionar la logística para cumplir con todas las obligaciones que son parte del esfuerzo estructural por tener toda la información completa. Aquí hay una serie de cuestiones logísticas que tienen que ver desde el cumplimiento de las defensas legales hasta las búsquedas en el sistema Drowsys y MyWebDay, que son realizadas por un proveedor privado que también genera costos financieros. Poca gente sabe de que el proveedor de servicios de la Procuraduría Federal Brasileña, que tiene a su cargo el servidor, es una empresa privada que tiene y genera una serie de costos financieros que se encuentran impagos desde diciembre del 2018. ¿Y estos pagos lo hace la constructora? El pago lo tiene que hacer la constructora porque es parte de sus obligaciones, pero cuando no tiene la liquidez suficiente, entonces entramos dentro de un círculo en el cual la proveedora del servicio se encuentra impaga desde diciembre del 2018, ha seguido proporcionando información, pero en algún momento también pone una barrera al crédito que les estaba dando. Fiscal Vela. Debido a una serie de signos también, ¿no? Que tienen que ver con la turbulencia creada por los ataques sistemáticos contra la sostenibilidad del acuerdo de colaboración eficaz. Cuando eso sucede... En este momento estamos conectados con la multiplataforma también de radio, de RPP Noticias, y claro, entiendo las preocupaciones y las dificultades que hay en este momento. El acuerdo de colaboración eficaz se encuentra en riesgo de caerse, digamos, por la negativa, no sé, del pago de la hidroeléctrica. ¿Hay un riesgo de que se caiga por este motivo en particular? Mire, esto tiene que ser visto de una manera integral. En general, las posibilidades de que el acuerdo pueda tener dificultades están relacionadas también con la permanente campaña que ha existido para que el acuerdo no se sostenga, porque hay muchos sectores interesados por la naturaleza propia del caso de que el acuerdo no se sostenga, porque hay información que se usa en contra de muchas personas que tienen conflictos de interés. ¿Ha afectado entonces las declaraciones que hemos visto constantemente de parte del Congreso de la República, incluso del presidente del Poder Judicial e incluso del propio presidente de la República, Martín Vizcarra? ¿Estas declaraciones están afectando el acuerdo de colaboración eficaz? Sin duda por lo siguiente, porque dentro de la lectura de lo que es la sostenibilidad financiera de la empresa, que es lo que resulta mínimo dentro de lo que ha sido el análisis financiero de la Procuraduría Pública, dentro de lo que ya se hizo en determinado momento por el propio Poder Ejecutivo, porque hay que reconocer de que el acuerdo en gran medida se llevó a cabo porque el Poder Ejecutivo autorizó la venta de la hidroeléctrica Chacya, porque de otra manera el grave estado financiero de la empresa no habría permitido poder llegar también a un acuerdo de voluntades referentes al pago de la reparación civil. Pero si además todos estos actores de alto perfil, no solamente políticos, sino también judicial, socavan las bases de ese acuerdo aprobado judicialmente, lo que transmite en términos también de los acreedores de la propia empresa es la perspectiva de que ese dinero nunca va a ser parte de lo que podría ser un activo financiero que sirva para pagar deudas. Fiscal Vela, ¿y de quién depende que finalmente se le entregue el dinero
que los chinos, entiendo, han pagado por la hidroeléctrica de Chacya a Odebrecht. ¿De quién depende? ¿De quién es la decisión? Mire, en este momento eso depende del Poder Judicial, depende de un sometimiento a una controversia que está todavía pendiente de decisión y que nosotros estimamos que debe ser contemporizada desde la perspectiva de la utilidad y el valor de la información estratégica mediante la cual accedemos a prueba de muy difícil consecución a través de los acuerdos de colaboración eficaz. Nosotros ponemos en una balanza qué tipo de sociedad queremos tener, una sociedad donde prime la impunidad o una sociedad donde en un balance entre lo que es la correspondencia del resarcimiento económico al Estado, también se privilegie especialmente la averiguación de la verdad en graves casos de corrupción y de lavado de activos. Nosotros como fiscales buscamos de que toda esa prueba de muy difícil consecución que está en poder de los colaboradores eficaces sea transmitida para que nuestras hipótesis de investigación, nuestras líneas de investigación se incrementen y podamos progresar en esta muy difícil tarea que se nos ha encargado. Entonces, en esa dimensión, el acuerdo ha sufrido permanente ataque de sectores interesados porque el caso es muy complejo y es transversal a la política, al empresariado, al ejercicio de la función pública del más alto nivel. Pero si esto no es aprobado en el Poder Judicial, quien es el que tiene, digamos, en este momento la decisión, ¿es probable que el acuerdo con Odebrecht se caiga o es tremendista decir algo así? Mire, nosotros estamos confiados en que las argumentaciones jurídicas respecto a la sostenibilidad del acuerdo, al cumplimiento del acuerdo que se negocia en base a competencias que cada actor tiene, la Procuraduría Pública referida al pago de la reparación civil, nosotros vinculados a la persecución penal y a la averiguación de la verdad, y la propia empresa Odebrecht en su rol de colaboración y posicionamiento respecto a lo que son sus obligaciones y también sus expectativas, todo eso se ponga en un balance en el que tenga que primar lo que nosotros queremos como sociedad, que no sea una sociedad donde prime un pacto de impunidad. Para eso trabajamos, para que no exista impunidad. Y todos los acuerdos de colaboración eficaz nosotros los vemos de manera despersonalizada. Nosotros no defendemos un acuerdo de colaboración eficaz específico con la empresa Odebrecht. Nosotros defendemos una herramienta de legalidad que incluso fue promulgada por el presidente de la República y en su momento aprobada por el Congreso de la República que se encontraba en funciones. Entonces nosotros hacemos uso de la ley, y nos sometemos al margen de discrecionalidad de la ley para tratar de hacer nuestro trabajo. Fiscal Vela, mi compañera Fernanda Cano, que está en este momento en la plataforma de radio, desea hacerle una pregunta. Fernanda, te escuchamos. Gracias, Omar. Buenas noches, fiscal. Fernanda Cano desde la plataforma de radio. ¿Cuánto va a afectar este problema económico que tiene Odebrecht en este momento a sus investigaciones? Para comenzar, yo me imagino que va a hacer que vayan más lento y esto podría prestarse también a otras interpretaciones porque hay mucha gente a quien le conviene que las investigaciones que ustedes están haciendo no avancen rápido. Buenas noches. Efectivamente, como ya se lo había manifestado su colega, el clima dentro del cual estos acuerdos de colaboración eficaz deberían desarrollarse no es el propio de la sostenibilidad de una herramienta utilitaria legal. Nosotros efectivamente hemos tenido el desarrollo de una diligencia con restricciones que habíamos planificado de que sea llevada a cabo dentro de un mayor rigor y un mayor nivel de exhaustividad y de exigencia. Pero ¿cómo podemos exigir si tampoco los propios acuerdos a los que llegamos y suscribimos se han honrado y se han cumplido? Por eso, el día de hoy, hemos transmitido también nuestro compromiso de respetar los acuerdos y que la empresa también tenga ese sometimiento a la acción de la justicia. Estamos estrictamente alineados en ello, en evitar un pacto de impunidad, en evitar que la sociedad que queremos sea una sociedad donde estos graves casos puedan quedar impunes justamente porque se socavan las bases de una herramienta de legalidad. Nosotros trabajamos dentro de estricto del margen de la ley y como tal lo que buscamos es que la colaboración eficaz, independientemente de quién sea el aspirante o el colaborador ya corroborado por la justicia, tenga la posibilidad también de generar dentro de la expectativa de la información que entrega
un beneficio premial que sea cumplido y un pago de reparación que corresponda también razonablemente dentro de las condiciones financieras que en este caso el propio Estado peruano, a través de la Procuraduría Pública, certificó en términos de su análisis financiero. Y quisiera recalcar de que la venta de la hidroeléctrica de Chaclla fue aprobada por el Ministerio de Justicia y lo hizo, entendemos nosotros, de forma correcta para propiciar este acuerdo, porque de otra manera no habría sido posible porque no existirían los recursos financieros que permitan también la materialización de las obligaciones en la colaboración. Cada vez que hay una colaboración eficaz se tienen que hacer pagos al sistema Drowsys y MyWebDay y sus proveedores, se tienen que pagar defensas legales, se tienen que pagar servicios de transporte, servicios de alimentación. Entonces, todo ese costo financiero tiene que provenir también de una sostenibilidad propia del colaborador, porque nosotros como Estado peruano no podemos confrontar ese tipo de obligaciones. El ambiente político actual, se ha disuelto el Congreso de la República y hoy, digamos, varios parlamentarios de la Comisión Permanente o exparlamentarios del Fujimorismo han dicho que se le está pagando a la constructora brasileña Odebrecht para que denuncie, dicen ellos, a los enemigos políticos. ¿El ambiente actual está siendo considerado o está afectando este acuerdo, esta declaración de Jorge Barata? Mire, no específicamente las declaraciones que han formulado el día de hoy, porque en realidad somos testigos de una campaña permanente de intromisión y de obstrucción de parte de algunos excongresistas. Eso es algo que resulta evidente, pero no pensamos que sea estrictamente una situación que solamente provenga del Congreso de la República, sino también de una serie de otros sectores interesados por la naturaleza propia de los casos que nosotros investigamos. Investigamos a gente con mucho poder, investigamos a funcionarios públicos del más alto nivel, a empresarios que han tenido también un rol participativo trascendente dentro de la economía del país. Entonces, en realidad, la cuestión relacionada con la política es una arista por la naturaleza de nuestras investigaciones. Nosotros investigamos financiamientos de campañas políticas a través del dinero ilegal de la llamada Caja 2, del Departamento de Operaciones Estructuradas. Y en ese aspecto, la mayor parte de las fuerzas políticas está involucrada en investigaciones que nosotros venimos realizando. Por tanto, tomamos que este tipo de injerencias e intromisión conspiran contra lo que nosotros aspiramos a que sea el clima adecuado de averiguación de la verdad, que es una aspiración de cualquier ciudadano. Fiscal, sin embargo, los intereses de estas personas seguramente se contraponen con ello y por eso hay una intensa campaña para socavar las bases del acuerdo, tratando de, entre comillas, preocuparse por lo que significa el resarcimiento del Estado. Bueno, el resarcimiento del Estado está garantizado por la Procuraduría Pública y se debe saber que dentro de la venta de la hidroeléctrica Chaclla se han cumplido también una serie de compromisos de carácter financiero. Se ha extinguido una deuda tributaria que asciende a casi 500 millones de soles. Se estaba programando el pago de la primera cuota de la reparación civil en un país donde nadie paga reparaciones civiles. Había un primer pago de 80 millones más otro pago de 12 millones de soles, alrededor de 100 millones de soles, y el resto de dinero servía para que la empresa no entre en insolvencia y quiebre, porque eso significaría que se retirarían y por supuesto no podrían brindar ninguna colaboración. Entonces el análisis financiero, que es un asunto un poco complejo de entender, para nosotros forma parte del trabajo especializado que ha hecho la Procuraduría Pública y que ha determinado que ese dinero no es un dinero que sirva para que vayan los bolsillos de la empresa Odebrecht o de alguno de sus ejecutivos. Sirve para pagar sus obligaciones que permiten sostener el acuerdo. Fiscal, si me permite, mi compañero Renato Cisneros, también de la plataforma de radio, desea hacerle una pregunta porque este tema es sumamente sensible y es lo del día, ¿no? Renato, te escuchamos. Gracias, Omar. Fiscal Vela, buenas noches. Bueno, la disolución del Congreso se precipitó porque el Congreso decidió votar por la renovación del Tribunal Constitucional. Y una de las cosas que se ha venido diciendo, una de las especulaciones, no sé si ustedes lo han tomado así también, es que había un sector político interesado en variar la conformación del Tribunal Constitucional, no solamente porque ya tocaba, sino porque esa es una instancia importante que podría eventualmente
interrumpir o claramente también dejar fuera de término el convenio de la justicia peruana con la empresa Odebrecht. ¿Ustedes se han sentido amenazados? ¿Están siguiendo con un ojo puesto en Curitiba y el otro en lo que ocurre con el Tribunal Constitucional aquí en Perú? Mire, buenas noches. Nosotros permanentemente hemos sufrido una campaña que estaba vinculada no solamente a la sostenibilidad del acuerdo, sino también a la instrumentalización de la fuerza política para cambiar el marco de legalidad que nos permite hacer nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que convivir con la posibilidad de que se puedan modificar reglas como las de la colaboración eficaz que este mismo Parlamento o ex-Parlamento en su momento aprobó, o, por ejemplo, cambiar reglas de legalidad como las reglas que han venido siendo utilizadas por los fiscales del equipo especial para justificar y planificar sus casos de lavado de activos versus el financiamiento de campañas políticas. Todas estas consideraciones, desde nuestro punto de vista, dada la naturaleza de nuestros casos, que ciertamente es transversal también a la política, nos han llevado a un escenario en el que tenemos que litigar no solamente con los abogados dentro de las audiencias, que dicho sea de paso confrontamos a lo mejor que el dinero puede pagar, sino también adicionalmente a estos escenarios de legalidad en donde se pueden discutir la sostenibilidad de nuestros casos. Efectivamente, el Tribunal Constitucional es el supremo órgano de constitucionalidad de las leyes, pero también tiene el poder jurídico de poderse pronunciar sobre la legalidad de nuestras investigaciones. Entonces, desde el punto de vista de lo que podría significar que una institución tan trascendente pueda tener un sesgo político, entonces nosotros sí tenemos que preocuparnos, porque nuestro trabajo siempre ha sido estrictamente técnico, sometido a la legalidad del Poder Judicial. Cuando nosotros hemos comentado incluso la sostenibilidad de la prisión preventiva de la señora Fujimori, lo que hemos siempre dicho es que, tratándose de un caso sumamente sensible socialmente, el Poder Judicial en sus 3 instancias se pronunció por la sostenibilidad de esta medida coercitiva. Entonces, no es solamente lo que diga el Ministerio Público, sino lo que dice la propia legalidad del Poder Judicial. Cuando se aspiraba a que esta decisión pueda tener un carácter que sea ajeno al plano estrictamente técnico, por supuesto que nosotros tenemos que expresar nuestra preocupación y levantar nuestra voz de protesta. Perfecto. Fiscal Rafael Vela, muchas gracias por estar con nosotros en Quién Tiene la Razón. Entiendo que, solamente para terminar, mañana continúan los interrogatorios a Jorge Barata, ¿no? Mañana tenemos una jornada de trabajo que va a complementarse con la declaración del señor Eleuberto Martorelli, que es una persona operativa que también está sometida a la acción de la justicia peruana y que tenemos la expectativa de que va a presentar importante información en todos los proyectos que ha intervenido y va a contribuir también a la decodificación de algunos seudónimos. Tenemos sí el problema material de que a la decodificación de un seudónimo normalmente debería respaldarse a partir de toda la información documental del sistema y todas las operaciones financieras que complementan esos pagos no contabilizados. Eso no es posible hacer por las dificultades financieras producto de la ausencia en este momento de las condiciones de liquidez para que la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz no tenga este tipo de dificultades. Perfecto. Entonces estamos tratando de que esto sea corregido a partir de la decisión judicial correspondiente, que estamos sometidos a esa legalidad y buscamos que el acuerdo de esa forma complemente el esfuerzo que vienen haciendo los fiscales del equipo especial. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Muchas gracias, fiscal Rafael Vela, por su tiempo. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos todavía con mucho más sobre este tema justamente. Octubre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. Chambeamos por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque en Caja Arequipa. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Super oferta de aniversario. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate una consola Valente a solo 99 soles. Solo en Casa Grande y Sanicerámica. Hoy me dijeron que una de las mejores universidades
universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú. Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Contigo, BCP. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Cuajone es mucho más que un campamento minero. Es una comunidad donde trabajadores y funcionarios tienen todos los servicios y facilidades necesarias para que sus familias crezcan mirando al futuro con esperanza. Bienvenidos al Hospital de Cuajone. Por tener una infraestructura muy moderna, fue considerado el mejor de toda Sudamérica en su categoría. Acá en el Hospital de Cuajone tenemos más de 15 especialidades. Los trabajadores, su señora, sus hijos e incluso sus padres tienen derecho a atención en forma totalmente gratuita. No solamente es eso, sino también el hecho de que la empresa se preocupa también porque los médicos que laboramos en el hospital salgamos a las comunidades vecinas llevando medicinas. La empresa siempre ha puesto mucho énfasis a la parte de salud. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Bueno, y continuamos justamente sobre este tema. Estamos con Iván Montoy, él es ex procurador anticorrupción, a quien le quiero preguntar si existe riesgo o no de que el acuerdo con Odebrecht se caiga, que hasta el momento Jorge Barata y la constructora han dado importantes revelaciones. ¿Qué riesgo hay, Iván? Bueno, hemos escuchado al fiscal Vela y del tono de su expresión y por lo que más o menos conocemos por algunas informaciones, ¿hay algún riesgo? Sí, aparentemente en este momento Barata y varios de los directivos que están sometidos a la justicia brasileña y que también están colaborando con nuestros fiscales han manifestado reticencias a ser fluidos en la información o en entregar la documentación. Parece que ha sido muy escasa la información brindada ahora, tal vez hasta con escasa también documentación, y creo que ha sido explícito por algunas razones vinculadas a el tema vinculado a la parte de la forma cómo se van estableciendo los temas de reparación civil o si le van a dejar márgenes de actuación con algunos activos que tienen en algunas obras para poder cumplir con sus gastos corrientes. Digamos, ese tema, tengo la impresión que Odebrecht está en este momento en una situación financiera muy, muy preocupante, digamos, prácticamente en quiebra, y quieren tener algún grado de liquidez para poder seguir operando respecto de sus trabajadores y sus proveedores. Pero esto no sería solamente, digamos, estrictamente relacionado a Chacya, la venta de Chacya, que creo que son 524 millones de soles, ¿verdad? Sino a también a otras operaciones en Perú. Se sabe de los múltiples proyectos que existen en marcha. Y por lo que ha declarado el fiscal Vela, él ha expresado que cuando se le ha preguntado, me parece,
si es por el tema de Chacya, me dicen que él dice que no se limita el problema a ese proyecto. Tiene que ver más con los otros proyectos, los activos de los otros proyectos y la forma como se va a gestionar. Y depende mucho, entiendo yo, de la interpretación que haga la jueza del acuerdo, ¿no? Bueno, políticamente, pues esto es muy difícil de digerir para la gente, porque claro, uno dice una empresa que ha corrompido aquí a políticos y que ha ganado miles de millones de soles. ¿Por qué le vamos a permitir que siga operando? ¿Por qué le vamos a devolver esa plata? ¿Es un acuerdo entreguista? Es una forma de verlo. No sé si la más correcta, evidentemente. No. Yo creo que es una visión, en parte, desde una perspectiva, por supuesto, correcta. Digamos, lo que pasa es que siempre hay que mirar en todo su contexto, ¿no? Los beneficios que trae ese acuerdo. Efectivamente, creo que sí es una empresa que ha corrompido a distintos gobiernos, a distintos funcionarios. Ha generado sobrecostos en proyectos altísimos, son aspectos que nos ha costado a nosotros, a los peruanos, que se traducen en peajes altos y probablemente obras innecesarias, algo que ha implicado grandes fondos del Estado malversados en términos generales, digamos, desviados de fondos que podían haberse utilizado debidamente. La crítica es debida, digamos, es pertinente. Sin embargo, visto el bosque completo, uno tiene que pensar claramente de los dos corruptos, es decir, corruptores y corrompidos. Uno no puede perder la perspectiva que los mayores responsables son nuestros propios funcionarios. Hay muchos países en los cuales Odebrecht no pudo penetrar, precisamente porque hubo muchos funcionarios que no lograron doblegar su eticidad o su voluntad. No te olvides también de las empresas peruanas que operan en este país y se coludieron con las brasileñas justamente para corromper esos funcionarios. ¿Te sorprende los nombres que hoy el diario El Comercio, ahí está el periodista Rodrigo Cruz y DL Reporteros, ha ido soltando? Entiendo que se han soltado 17 codinomes de los 71 que hay en esta lista. Algunos de ellos, por ejemplo, Campaña Regional, Lourdes Flores, Susana Villarán, Castañeda, Aurelio Pastor por el tema de Pastor Alemán, según lo que revelan estos medios, Ollantumala, Keiko, Alan, se reafirma, nombres que ya Oriente con Toledo, nombres que ya sabíamos. No sé si te sorprendo alguna sorpresa por ahí. Bueno, se sabía de la existencia de los codinomes, de su asignación con determinados proyectos, y ya sospechábamos de la identificación con algunos nombres. Lo que ha hecho Barata ahora, porque no ha sido una amplia colaboración en este momento, son algunas precisiones. Yo creo que ha sido como una muestra de buena voluntad para que hasta esperar que haya una suerte de luz, una suerte de mejor tratamiento, ¿no? A lo que él serían sus expectativas respecto a los activos en otros proyectos que tiene aquí en la empresa. Entonces, ha soltado algunas precisiones de algunas cosas que ya intuíamos, ¿no? Tal vez lo interesante sea que queda, más o menos se va vislumbrando, o si han sido aportes de campaña, o si han sido aportes por obras, es decir, ahí transformamos completamente la calificación penal. O es un tema de investigación por lavado, o es un tema netamente y puramente de corrupción de funcionarios. Bueno, según lo que reportan, para acabar nada más, estos medios, IDL y El Comercio, es que Barata dijo que efectivamente le dio tanto al excongresista Javier Velázquez Jequén y al exgobernador regional Yehude Simons. Ambos